¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Esencia Femenina, aquí en Mundo Holístico Televisión, desde la Ciudad de México. Y esta tarde nos vamos a enlazar a nuestra querida Argentina, con nuestra querida Natalia, y hoy vamos a hablar acerca de cómo sanar nuestra tiroides desde la parte emocional. Vamos a ver este tema tan interesante, sobre todo para muchas mujeres que estamos transitando por estos temas hormonales. Es importante saber cuál es el origen de estos desequilibrios o estos desórdenes. Les voy a contar un poquito acerca de Natalia. Ella tiene 42 años de edad, ahora está viviendo en la ciudad de Arrecifes, Argentina, es licenciada en terapia ocupacional, es profesora autorizada del método Goncalves de limpieza y reprogramación de la memoria celular, tiene un diplomado en descodificación del transgeneracional, y en el 2017 inauguró su escuela ADN Código Sagrado. Actualmente Natalia se dedica a formar terapeutas y facilitadoras del método Goncalves. Pues bonita tarde para ti, hermosa Natalia, gracias por estar aquí en Mundo Holístico. ¿Cómo estás? Hola Rose, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Gracias por el llamado, por tu entrevista. Gracias y a por ti. Esta conexión. Y a toda tu audiencia. A ti, hermosa, gracias. Ahorita yo estoy en primavera, tú estás en el otoño. Qué conexión, ¿verdad? Sí, sí, tal cual. Esta conexión. Acá es un día hoy nublado, pero medio fresco. Sí. Pero hermoso, sí. Así es, ya acá empezando el calor de la primavera. Pues bienvenida, hermosa Natalia, bienvenida a tu programa de Esencia Femenina. Y hablando de esta esencia, de lo que tú eres como mujer, cuéntanos, hermosa Natalia, ¿cómo fue tu despertar espiritual? ¿Cómo fue este contacto con este mundo holístico? ¿Cómo fue este acercamiento? Sí, bueno, te cuento, yo en este momento tengo 45 años. Ya tienes 45, ok. 45, sí. Y te cuento, empecé hace mucho tiempo cuando estaba en la facultad, estudiando mi licenciatura en terapia ocupacional. Sí. Empecé a leer, por ejemplo, libros de Connie Méndez. Sí, 4 en 1, Metafísica 4 en 1, sí. Metafísica 4 en 1, comencé con ese, sí. Después empecé, como que fui siempre una buscadora de información a ver, si bien en lo que correspondía a mi carrera, yo estaba trabajando en lo que es rehabilitación física, mental y psiquiátrica, yo internamente siempre supe que había algo más aparte de lo clínico, orgánico y demás, ¿sí? Entonces, siempre como que busqué, primero leí, después hice mis cursos de Reiki, hice empecé como en la facu, ya cuando estaba estudiando, en mi camino, ahí empezaba, ¿no?, a entrar en otro conocimiento más espiritual, el tema de las energías, de los colores, de la vibración, de las frecuencias. Entonces, bueno, si bien hice lo que es mi carrera y me formé como licenciada en terapia ocupacional y he atendido muchas personas, trabajé en clínicas y demás, en un momento, cuando ya decidí, digamos, empezar a buscar, a mí llega el método de memoria celular, el método Goncalves, en el año 2013. Entonces lo vi fíjate cómo son las cosas, ¿viste? Cuando tiene que llegar, llegan, y realmente vi en un aviso en un diario que mi profesora empezaba un curso, y yo en realidad quería una sesión para mí, pero cuando hablo con ella me dice, justo estoy comenzando un curso que quizás te puede interesar. Entonces dije, bueno, voy y pruebo, ¿no? Voy a la primer clase y veo de qué se trata memoria celular. Y ahí fue que empecé, igual siempre, mientras estuve, digamos, en mi camino como profesional, como licenciada en terapia ocupacional, en el medio hacía Reiki, estudié las flores de Bach, tengo varias flores
como que siempre a la par y estudiaba otra cosa, ¿me entendés? Y entonces así fue que llegué a memoria celular y, y bueno, cuando hice el curso de formación, dije, me quiero dedicar a esto. Y así fue que empecé a estudiarlo. Hice primero mi curso de facilitador, después hice los posgrados, hice mi profesorado, estudié 4 años. Exacto, qué bendición, hermosa. Y entonces cuando vas descubriendo este tema de las emociones, o de alguna manera de esos desequilibrios que nosotros a veces le colocamos el nombre de enfermedades, y empezar a indagar en el origen de estos desequilibrios, sobre todo en las mujeres, que obviamente vamos pasando por varios procesos en las diferentes etapas de nuestra vida, desde la adolescencia, cuando entramos a la madurez, cuando somos madres, pero hay mujeres que no son madres, hay mujeres que, por ejemplo, tienen miomas desde una edad temprana, y hay mujeres que hemos conocido en el círculo que desafortunadamente les tienen que quitar 1 o 2 ovarios o inclusive la matriz. Entonces, estos temas que hormonalmente nos están afectando como mujeres, cuéntanos cómo ha sido este descubrir, el relacionar el origen emocional de estos desequilibrios y poderlo compartir con tus pacientes. ¿Cómo lo has ido llevando de la mano, obviamente acompañado también de las flores de ese tratamiento, pero cómo ha sido este descubrir este origen y obviamente compartirlo con tus consultantes? Gracias, sí, les cuento a todos. Siempre en realidad lo que es la memoria celular, te digo esto para que la gente también y todos tus oyentes y audiencias sepan, la memoria celular son las experiencias de vida, o sea, es el registro de las experiencias de vida que son tanto positivas como negativas, ¿sí? Que quedan impresas en nuestras células. Pero ¿qué es lo que ocurre? Las experiencias negativas son las que alojan traumas, conflicto, enfermedad, entre comillas, y situaciones que pueden ser negativas para nosotros, como por ejemplo vos decís un mioma, o algo en los ovarios, algo en la tiroides, algo a nivel físico, diabetes podemos decir también. Entonces, lo que tenemos que enlazar, y ahí en el método nosotros trabajamos, y es así, con estas, como te digo, experiencias de vida que son negativas, que alojan los traumas. Lo que buscamos es el origen de estos traumas, de dónde vienen, cuál es la causa, ¿sí?, que generó este problema. Entonces, lo que ocurre es que, por ejemplo, cuando hablamos de tiroides, de problemas en la tiroides, decimos esto, ¿no? Buscamos, hay algo como general y después se ve en cada consultante, ¿no? O paciente, porque siempre, si bien vos decís, bueno, a ver, la glándula en sí, la tiroides ¿cuál es la pregunta, ¿no? O como órgano, que nosotros tenemos un posgrado que decimos de órganos, cada órgano aloja una emoción, ¿sí? Entonces en la tiroides, la pregunta que se hace la tiroides es ¿y yo para cuándo? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y vos fíjate qué amplio es el ¿y yo para cuándo? Porque vos decís, bueno, a ver, ¿qué pasa si yo tengo afectada mi tiroides? Y seguramente, no sé si alguien nos puede ahí escribir o decir si tienen temas de tiroides, que qué es lo que pasa con el ¿y yo para cuándo? Y generalmente cuando uno pregunta esto, la persona te dice, y sí, yo para cuándo me dejo para lo último, por ejemplo. Entonces, en esto, la persona va haciendo conciencia en dónde está teniendo la situación traumática. ¿Sí? Entonces vos decís, si están todos antes que vos, ¿sí? Entonces vos te estás dejando a vos misma por los otros, que en realidad ahí hay como un error de información, porque vos decís, primero debería ser yo, ¿se entiende? ¿Pero por qué? No desde el orgullo, ¿sí?, sino desde
que si no me cuido yo, si no me presto atención yo, si no me amo yo profundamente, primero no voy a poder dar al otro nada, básicamente, o poco, o una información, o poco de algo que pueda hacer el intercambio. Entonces es súper importante entender que la tiroides tiene esa pregunta, y cuando está afectada, en esa pregunta en esa respuesta, digamos, que es lo que nos dice la persona, hay una dificultad, ¿sí? Y también otras de las aristas que vemos con respecto a la tiroides es el tema del tiempo, ¿sí? Es como un reloj biológico, ¿sí? El reloj del tiempo. Entonces vos decís, o la persona vive como demasiado, que no le alcanza el tiempo, o quiere, o en descodificación se dice como que quiere matar el tiempo, que vos decís, no te alcanza el tiempo. Sí. Entonces, y ahí hay distintas, porque tenemos distintas afecciones de la tiroides, desde hipotiroidismo, hiper, Hashimoto. Entonces cada una tiene una causa diferente, pero en general, cuando uno dice, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando hay un problema en la tiroides? Es el tiempo y el y yo para cuándo. ¿Se entiende? Personas que tienen este desajuste en la glándula de la tiroides, es como siempre, o sea, por un lado anhelan llegar a una ceremonia, a un rezo, a sus clases, y sí, siempre hay algo que las detiene, siempre hay algo que obstruye llegar a tiempo. Entonces es como, no me dio el tiempo de llegar a tiempo, no me dio tiempo de llegar a la clase, de llegar a estas actividades, y veo que se llenan mucho de estudios, de actividades en un día. Entonces esta percepción de el tiempo no me alcanza, pero a la vez me lleno de actividades, y como bien dices, me pongo hasta el último. Entonces, ¿por qué? ¿De dónde viene este origen? ¿Qué pudieron haber vivido en su infancia, en su adolescencia, para llenarse de actividades, para llenar el espectro de las horas del día, y obviamente sin pensar en ellas, porque aparentemente lo que hacen les gusta, pero siempre están en función de los demás? Voy a ir a de alguna manera aprender, pero realmente no llego a aprender porque llego tarde, porque me llené de otras actividades. ¿Qué hay detrás de todo ello, Natalia? ¿Qué pudieron haber experimentado y cuál es el origen de llenar tantas actividades en un día? Mira, hay un tema con la falta de conexión con el ahora y el presente, ¿sí? Bueno, al ser el tiempo el que se afecta, a veces, y esto porque, bueno, he tenido diferente tipo de personas, de consultas, claro. A veces no siempre viene todo, digamos, o casi, de la niñez. A veces se genera, por ejemplo, a veces puede haber una causa generada en la tiroides con un origen traumático de, no sé, a los 12 años, y vos decís, la persona empezó con problemas de tiroides a los 25, pero la causa fue, por ejemplo, que sintió, que escuchó una discusión, por decirte, de los padres. Vos fíjate, esto ha pasado en consulta, por eso te lo comento. Y vos decís, cuando se fija qué recuerdo o qué situación está alojando el problema que estaba en la tiroides, y era en un recuerdo una discusión cuando sus padres, por ejemplo, se separaban, que después se separaron. O sea, fue como el quiebre en ella. Sí. Es en esa edad, pero a ella la tiroides se le afectó a los 20 y pico de años, 23, sí. 24. ¿Se entiende? Cuando ve, porque nosotros desde memoria celular se hacen distintos protocolos y ejercicios que vamos a buscar la causa emocional, que es, por ejemplo, con las manos te tapas los ojos, se buscan, tenemos bancos de memoria, que le llamamos bancos de la memoria celular, que es el paciente el que apoya las manos en algún lugar del cuerpo para ir y buscar, es como que va a apretar un botón, esto sí. Está relacionado y vinculado con medicina china, y va a apretar un botón y viene la imagen.
del recuerdo traumático. ¿Qué originó ese problema? Entonces ahí viene la parte de lo que le llamamos frecuencias de luz, sonido y forma. Luz, que es una de las herramientas del método Goncalves. Luz es color, sonidos son frases y forma son puntos en el cuerpo que tocamos para acceder a la memoria celular. Que yo te digo, por ejemplo, ella con las manos así, con las manos tocando el punto del órgano, vio la imagen de este recuerdo, vio el recuerdo cuando sus padres peleaban. ¿Se entiende? Entonces ahí, ¿qué es lo que hacen los colores? Vos le decís a la persona, bueno, ¿con qué colores vamos a limpiar esta información? Y la persona está a veces así, con los ojos cerrados, ¿sí? Y le empiezan a aparecer los colores. Nosotros en el método, mira, te voy a mostrar porque la tengo acá. En el método tenemos toda esta lista que son 341 colores, que son frecuencias de luz y sonido. O sea, está la frase, por ejemplo, verde kiwi, te leo un color. Verde kiwi, que es como el color del kiwi, de la pulpa, y la frase es, aloja en tu corazón la sanación de Dios. Y se repite la frase 3 veces. Cuando la persona te dice, estoy viendo un verde, ¿cómo es el verde? Verde kiwi. Le decís la frase del color, ¿entendés? Y eso, el color, lo que hace es actuar directamente como si fuera un rayo láser endógeno que atraviesa en las células y limpia. Por eso, el método se llama barrido y limpieza, o sea, barrido y reprogramación de la memoria celular, o limpieza y reprogramación de la memoria celular, porque vas a limpiar en lo que es tu célula, ¿sí? Las informaciones que son traumáticas. Exacto. Qué bonito esta limpieza. Entonces, a través del sonido, a través también de los decretos, y esta, de alguna manera, esta digitopuntura, por así decirlo, ese punto estratégico del órgano, y que todo está en el subconsciente, querida Natalia. Entonces, cuando el paciente hace este trabajo hacia el interior y detona en una parte de su cuerpo, en algún órgano, este color, qué interesante que ahí está alojada esa memoria de ese órgano en ese momento traumático. Entonces, por eso bien decías que no necesariamente pudo haber sido en la infancia o adolescencia, sino que pudo haber sido cercano a la edad que tenemos. Así es. Y entonces, a partir de esos decretos y de esa reconfiguración, es como los pacientes pueden resignificar este desajuste, en este ejemplo de la glándula de la tiroides. De alguna manera, ¿has visto qué cambios has visto? Y de alguna manera, ¿cómo han resignificado algunas mujeres que has tenido este tema de la tiroides? ¿Cómo ha cambiado su vida y cómo han resignificado el ponerse primero ellas y después los demás? Y esta apreciación del tiempo que logre ese equilibrio y ese bienestar para tener una calidad de vida. Mira, justo cuando me ibas hablando me acordé de otro caso que se los voy a contar porque justo vino una vez una chica que era unos 20 años, 22 años, y tenía un nódulo en su tiroides que en la garganta se le veía, en el cuello, ¿no? Se le veía grande una pelota. ¿Sí? Entonces, y la médica, ¿qué le dijo? Le dijo, hay que sacarla porque... Y cuando le sacan el nódulo, le sacaban directamente la tiroides. Wow. Viste que a veces, dependiendo del tamaño, te sacan la glándula. Entonces yo lo que le dije fue, bueno, vamos a trabajar con los colores para ver de achicar, pero claramente le hice esta pregunta, el y yo para cuándo. Y ella fue muy, muy directa cuando me dijo que ella sí notaba, y era muy joven, ¿no? Porque estamos hablando de una chica de 20 años. Sí, y me dijo que ella notaba que, por ejemplo, si tenía una discusión con la hermana o en la casa, con su familia, con su madre y demás, ella se dejaba para después, como que trataba de complacer y darle la razón a los otros, pero y ella se quedaba internamente con toda la disconformidad. Claro, sí. Entonces ahí llega, ¿no?, a cristalizarse el nódulo, porque a ver, tanto esto es para nódulos, tumores, piedras,
cálculos, lo que sea que se cristaliza en el cuerpo, miomas. Cuando se llegó a cristalizar, sí, porque al físico es a lo último, digamos, que va a tocar. Sí. Primero se trabaja, si primero estuvo en todos los otros campos, antes de cristalizarse en el cuerpo físico como un nódulo de tiroides, ¿sí? Entonces, cuando uno va a... O sea, lo que hacemos es una recalibración específicamente de lo que es estar sano sin ningún nódulo en el cuerpo, ¿sí? Entonces, nosotros trabajamos para que se achique el nódulo con memoria celular, con colores. Entonces, como te digo, como el color trabaja y también desde lo que es medicina china, que es importante esto porque tocamos meridianos y los meridianos son canales de energía en nuestro cuerpo físico, ¿no? Entonces, ella trabajó en su nódulo y lo achicó. Y fíjate vos, que yo me lo acuerdo porque la conozco y la sigo viendo, y ella usaba un pañuelo porque le daba mucha vergüenza. ¿La cicatriz? No, la cicatriz no, la pelota que tenía, nunca tuvo cicatriz porque cuando hicimos este trabajo lo achicó, se achicó el nódulo, entonces no necesitó hacerse la cirugía. Ok, o sea, llegó contigo antes de hacerse la cirugía, solo con el diagnóstico, qué interesante. Claro, sí, y la pelotita era de un tamaño y logramos trabajar y se achicó, entonces no necesitó operarse y hasta el día de hoy está muy bien, o sea, y mirá que ya en el cuello ni se le nota, qué bonita, ¿entendés? Qué bonita, qué gran, qué gozo sientes, hermosa, cuando ves este cambio en ellas y en este caso ella tan jovencita, guardando esas emociones y que ahora pueda tener una vida más plena sin necesidad de una cirugía. ¿Qué sientes en tu alma acompañando tantos procesos de estas almas, de estas mujeres que pueden tener una vida más plena? Y realmente es mucha gratitud. Yo admiro mucho el trabajo profundo que se hace, porque detrás de digamos, es como que yo puedo hacer algunas preguntas o acompañar en el proceso, pero el trabajo es de la persona, o sea, está bien, lo hacemos juntos, ¿no? Pero el trabajo realmente, el darse cuenta en modificar patrones, modificar memorias, el cambio, lo hace la persona. Y cuando ya, y a veces te das cuenta, porque es un gesto en la sesión que hizo la modificación. Y después pasa todo lo otro, ¿viste? Entonces, no, es maravilloso. Yo realmente estoy maravillada con el método y con el efecto que ocurre en las personas cuando se deciden a querer sanar. ¿Entendés? ¿Qué es eso? Exacto. Cuéntanos un poco acerca de este método. Hermosa Natalia, ¿cómo hiciste contacto con este método? Cuéntanos cómo es tu formación, cuánto tiempo dura, si lo haces presencial o virtual y que si es para todo público. Cuéntanos un poquito acerca de esta metodología. Es un método que yo en este momento estoy dando solo todo por Zoom en mi escuela de ADN Código Sagrado. De la pandemia esta parte he hecho todo por Zoom, porque he viajado muchísimo dando cursos presenciales, pero después cuando tuvimos la pandemia, viste que se cerró todo, ahí dije, bueno, los empiezo a hacer por Zoom. Y la maravilla de eso es que tenemos acceso a personas de todo el mundo que se quieran anotar y pueden estudiar todos. Entonces, bueno, es bárbaro eso para mí. Y lo hacemos, es así, la formación, la metodología para ser facilitador del método Goncalves. Tengo la misma formación en 10 meses, un año básicamente, prácticamente, que es formación teórica y práctica y vivencial. Y después tenemos una formación que es la misma, intensiva, que es en 7 meses. ¿Sí? Que es lo mismo, en material es lo mismo, con la diferencia que por mes, en una son 2 clases y en la otra son 3 clases.
El intensivo es más así como lo dice, ¿no? Intenso, vos haces, Sí. Claro, es más fuerte hacerlo así. Yo generalmente igual les aconsejo a todos que lo hagan en 2 clases, Claro. porque como cada uno va trabajando En internamente, sí mismo. claro, entonces a veces es mejor hacerlo tranquilo y Sí. en un año y uno va haciendo su proceso porque no sabes los cambios. Nosotros vemos en el programa que yo después, si la gente quiere que me mande y yo les paso el programa, en ese programa vemos para hacer, por ejemplo, trabajos con duelos, Sí. duelos de fallecimientos y de separaciones Sí. y duelos o enojos, trabajar enojos, Sí. trabajar traumas. Sí. Hay un protocolo que se llama Llegando al Corazón del Trauma que trabaja en todos los traumas, Sí. que para ir y ver y limpiarlo, ¿sí? Y después tenemos protocolos que trabajan, por ejemplo, en el equilibrio del femenino y masculino. Sí. Que esto es muy importante porque después de eso uno puede tener, por ejemplo, desde problemas en las relaciones, en las parejas, con el dinero, con cualquier vínculo, tenemos que tener equilibrado el femenino y el masculino. O sea, al menos hacerlo. Después, bueno, uno va haciendo el camino. Sí. Pero vos decís, cuando hay un desfasaje en esta energía masculina y femenina, por ejemplo, vienen personas que tenemos como 3 protocolos que trabajan el dinero. Sí. ¿Sí? Porque también lo que es, por ejemplo, problemas con el dinero, nosotros desde Memoria Celular tomamos como la materialización del dinero es un problema con el padre. Sí. ¿Viste? Y después, por ejemplo, temas, o aparte, ¿no? Obesidad, sobrepeso, temas de nutrición, temas vínculo con la madre. Entonces a veces hay que sanar y limpiar ambas líneas, masculino y femenino. Y eso, o sea, bueno, como te decía, son 10 meses. Después en mi escuela doy también otra formación que se llama nutrición emocional, que bueno, ahí vemos qué es lo que ocurre emocionalmente con las cosas que nos pasan, ¿no? O sea, vos estudian especialista en nutrición emocional en donde hacemos memoria celular y descodificación de las emociones. Y es impresionante ahí los cambios que vamos viendo en la gente. No solo es para gente con problemas de nutrición, por ejemplo, de peso y sobrepeso y diabetes, sino para todo lo que es nutrición, digamos, intolerancias a algún alimento. Y esa formación es más cortita porque es de 3 meses, que siempre la estoy abriendo también. Y ahí sí combino lo que es el método Oncalves con transgeneracional y descodificación. Ahí abrimos más el árbol genealógico y vemos cuáles son las cosas que heredamos, que traemos y en dónde estamos teniendo lealtades hacia nuestros ancestros. Que a veces vos decís, mi cuerpo, mi formato del cuerpo, y vos decís, buscás arriba en el árbol y te das cuenta que, no sé, la abuela materna o la tía o no sé quién tenía el mismo cuerpo que yo. Sí. ¿Entendés? Entonces, y ahí, en lo físico, ¿no? Vos decís, bueno, a ver, ¿qué patrones son? ¿Qué lealtades, modelos? Sí. Claro, ¿qué creencias son las que yo estoy teniendo que son similares a las que tenía ella? Exacto. ¿Entendés? Y se limpia. O sea, lo bueno en esto es que podemos limpiar la información, porque después, o sea, un modelo, un patrón mental que hace luego después lo que es el modelo, eso es repetición, repetición, repetición de pensamientos erróneos de alguna forma, ¿entendés? Si uno, por ejemplo, tenés un pensamiento que de generación tras generación se repitió,
¿entendés? Hacia abajo, cuando uno ya lo hereda, a lo mejor tenés en el cuerpo que ocurre un problema en el corazón. Sí. Y vas para arriba y decís, bueno, ¿de qué murieron los abuelos, bisabuelos y demás? Y infarto, paro cardíaco, diabetes y demás, ¿entendés? Y tiene asociación, lo buscamos cuando abrimos el árbol y bueno, y buscamos para sanar, se sana por línea. ¿Entendés? ¿Se entiende? Estas sanaciones por línea porque muchas veces no tenemos contacto con algunos ancestros, con los abuelos, algunos obviamente cuando el papá no estuvo, la mamá, pues se pierde esa línea de conexión y es importante indagar a través de esta indagación, ¿no? También como tú decías, con el subconsciente conectar porque la información está ahí, esa memoria está ahí y qué importante y qué interesante es que cada alumno pueda vivir y transitar su propio proceso antes de poderlo compartir con otras personas y qué lindo tu guía que así también como estás dando terapia estés de alguna manera acompañando el proceso de cada alumno que se está formando como terapeuta de este método para que a su vez puedan hacer este acompañamiento pues con otras almas. Entonces, este tema también de la nutrición, qué tan importante, porque muchas veces también viene heredado, como bien decías, y luego para las mujeres puede ser un poco incómodo este tema del peso, ¿no? Que te ha tocado tener en consulta, en el consultorio. El tema del peso es muy importante por la imagen física. Entonces, esto que comentabas de alguna ancestra que pudiera estar también teniendo un cuerpo parecido a mí, y de dónde viene esta memoria, de dónde viene esta lealtad, de dónde viene esta información, porque también con la tiroides este tema del peso de o estamos muy delgadas o empezamos a subir mucho o subir y bajar, entonces ese tema también del desequilibrio en el peso que tiene que ver con esta glándula y también, Natalia hermosa, la expresión, ¿qué conexión tiene el no hablar de lo que sentimos, de lo que estoy pensando, el no defenderme? ¿Qué conexión tiene nuestra expresión, nuestra garganta en la tiroides, también con el chakra sexual? ¿Cómo están interconectados estas dos glándulas y esta parte creativa de nuestra vida, de querer crear algo y no co-crear? O sea, ¿cómo está interconectado todo ello? En realidad, cuando lo que no expresamos, o sea, primero siempre, o sea, yo creo que está la relación en esto, ¿no? Cuando no expresamos, no comunicamos, sí. Y nos guardamos, eso que nos guardamos, que nos produce una emoción, después esa emoción puede ser un dolor, puede ser un nódulo, puede ser bueno, en otros órganos, mioma o lo que fuera. Sí, ¿por qué se cristaliza? Porque en el tiempo uno guardó mucho. ¿Sí? Entonces, hay que poder decir, me expreso libremente, me expreso en paz y comunico lo que me pasa para que no se afecte nada, porque lo que callo queda atrapado en el cuerpo, generando luego después alguna enfermedad en cualquier órgano que sea, ¿sí? El órgano, lo que es la parte sexual, que habla de la creatividad, la creación, porque bueno, como órgano en las mujeres y en los hombres, el aparato reproductor en sí es creación, ¿sí? Como el útero en la mujer. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno se calla, tapás uno y afectás a la creatividad, ¿sí? Porque se cierra. O sea, en realidad, como cerrás arriba, cerrás abajo, funcionan vinculados. Entonces, por eso cuando uno dice, bueno, yo hablo, yo digo, yo expreso, yo comunico, es importante poder comunicar realmente, y porque traspasás todas las líneas, ¿entendés? Si vos no te guardás, sobre todo, a ver, no hablamos o sea, de las cosas negativas que vos podés estar guardándote sin decirlas, ¿sí? Ese es el punto. Entonces,
nos liberamos si podemos decirlo. Igual no es que uno tenga que andar diciendo todo el tiempo, Sí, ¿no? claro. Claro. Sí, Pero bueno, con cuidando eso de lo que digo y cómo lo como lo digo. comunico, y cómo lo digo, para a lo mejor no afectar, pero es distinto decirlo a no decirlo y guardarlo por tiempo, porque después, y sobre todo, y esto fíjate qué importante que es, cuando uno guarda en el tiempo y genera un dolor, detrás del dolor un enojo, y detrás del enojo, después, acumulado el enojo, se genera lo que es el rencor. Y ahí, y ahí es como la perdición. ¿Por qué es la perdición? Porque el rencor luego que genera resentimiento, eso tapa todo el oxígeno en nuestras células. Por eso cuando hablamos, por ejemplo, de lo que es las células cancerosas, hablamos de la falta de oxígeno. Y detrás de células cancerosas, de acuerdo a qué órgano del cuerpo estén tomando, hay que trabajar en el resentimiento que se guardó. Y uno, es muy difícil esto, pero el poder hacerlo consciente y decir, bueno, acá tengo que ver, porque en esto me está quedando el resentimiento es lo peor que podemos sentir, Sí. porque es lo que quedó guardado en el tiempo. Y eso se anquilosa en la célula, ¿entendés? Es tremendo. Entonces, por eso cuando digo comunicarnos, decir y liberar, es liberar lo que me pasa, lo que siento, y tratar de no guardarlo. ¿Se entiende? Exacto. Sí, como este chakra de la garganta de yo expreso, ¿no? Como bien dices, expreso, pero desde la armonía, ya no con este enojo, que claro, bien dices, es mejor hablarlo que no hablarlo, pero cuando lo hablemos, es como no guardar este fuego, esta furia, y cuando sale, pues sale, obviamente detona todo este enojo. Si lo decimos pausadamente, justo en el momento que lo estamos sintiendo, cuando se está manifestando, pues lo podemos decir de una manera más consciente, más expresiva, más en libertad. Entonces, ¿cómo ayuda a través de esta metodología que las mujeres puedan expresar tanta emoción obviamente guardada? Porque, por ejemplo, hay mujeres muy sensibles, son más vulnerables, a lo mejor son más agua, más sensibles, más, sí, más emotivas, más compasivas, y pueden verse afectadas por el comportamiento de la pareja, de los padres, de los compañeros. Y hay mujeres que no, que su carácter es tan fuerte que no es tan fácil hacerlas sentir incómodas, ¿no? Entonces, ¿cómo también tiene que ver la personalidad de la vulnerabilidad de cada persona de recibir esa energía, ¿no? Con mayor fuerza? Entonces, esa importancia que tú mencionas de no acumular ese fuego, esa furia, que se va a convertir obviamente en un cáncer. Esto que hablabas de las células también es importante. ¿Cómo oxigenamos nuestras células, Natalia hermosa? Aparte de este método y de hacer contacto obviamente con lo que está alojado en el cuerpo y en la memoria de cada uno, ¿qué técnicas utilizas para tus pacientes para ayudarles a oxigenar sus células que se han ido intoxicando, que se han ido oxidando por estas emociones acumuladas? Yo creo que es súper importante la respiración, Sí, respirar oxígeno sí, en naturaleza. Yo sí, le digo a mucha gente que veo que el contacto con la naturaleza un ratito, el sol, sí, unos minutos de sol, y después esto, ¿no? De qué cosas, justamente ayer estaba atendiendo a una chica que tenía depresión, sí, y esto le dije, ¿no? ¿Qué cosas te conectan con el disfrute, sí. ¿no? Que uno pueda tener un ratito en el día, no digo todo el día, pero unos minutos en el día que yo diga, esto lo estoy disfrutando, esto me gusta, me hace bien. Porque si no, viste, es como que uno a lo mejor vive tipo en automático, tenés que trabajar, tenés que volver, tenés que hacer la comida, tenés que llevar a los chicos a la escuela, así, y vivimos en automático y nos olvidamos
de conectar con el disfrute de la vida, de estar acá, ¿no? De la presencia, de estar presentes. Y es súper importante, que eso puede ser, a lo mejor uno dice, bueno, ando en bici, camino, me voy a una plaza a dar una vuelta, lo que sea, pero que nos conecte con el ahora, el presente y el disfrute, la alegría. La alegría, claro, sí, yo creo que eso es súper importante, poder, viste cuando decís, aunque sea dedicarle unos minutos en el día a esto que me hace bien, que me ocupo de mí, viste, y que me conecte, eso es súper importante para mí. Mm. Por favor, compártenos tus redes sociales en donde podemos hacer contacto contigo para una terapia, para estas asesorías que son importantes para trabajar con las emociones, con los síntomas que tenemos, con los desequilibrios. ¿En dónde podemos hacer contacto, hermosa? Sí, mira, en mi Instagram es Natalia-Calvo con B larga, y ahí ya también están ahí todas mis redes. El Facebook es María Natalia Calvo, método Goncalves, de memoria celular, o ponen memoria celular Natalia Calvo y les Sí, va a enviar ya a mis redes. sí. Y ahí mismo, si me escriben o me mandan por privado, también tienen el enlace del número de contacto conmigo directo, de mi WhatsApp. De acuerdo, hermosa. ¿Y cuándo es la siguiente formación, tanto el de 10 meses como el intensivo de 7? ¿Para cuándo tienes fechas? Tengo fechas para, sí, justito ahora, la semana que viene, el lunes, mira, el lunes estoy empezando uno de nutrición emocional, que es el de 3 meses, Sí, y el martes estoy empezando de memoria celular, sí, eh, que es este de 10 meses, el sí, martes 12 de mayo, sí. que los doy generalmente a las 20 horas, es el horario que serían a tus 17 de México. Sí, exactamente. La diferencia de Ujú. 3 horas. Cuánto tiempo dura la clase? Las clases duran aproximadamente 2 horas. Sí, bueno, hay muchas dudas y eso, 2 horas y media, pero 2 horas estamos bien, Dos, generalmente. 2 horas y se las das cada 8 días, entonces. Te las doy cada 15. A cada 15 días Va, durante 10 depende, sí, meses. durante 10 meses, exacto. Sí, o sea, no dan en el de 2 meses, es cada 15, es por ejemplo, primer lunes y tercer lunes del mes, así. Exacto, qué interesante. Sí, así ya pueden tener planeado sus fechas exactas, saben qué fecha toca la clase y Claro. obviamente sí, está muy bien. Ah, pues qué interesante, hermosa Natalia, vamos a compartir esta información y pues agradecemos que nos hayas compartido todo eso tan interesante para indagar en nosotros sobre todos esos desequilibrios que estamos teniendo físicamente, que como bien mencionaste ya es lo último, el cuerpo refleja al final todo lo que fuimos acumulando desde la parte emocional, energética, y al final el cuerpo lo está manifestando. Entonces hay que de alguna manera sanar ahora en sentido contrario, ¿no? Primero empezar con el cuerpo físico, lo emocional, lo energético, para tener como esta chica, este ejemplo de estos 20, 22 años de haber evitado esta cirugía y tener ahora una vida plena. Qué bonito testimonio. Pues muchas gracias, Natalia hermosa. Gracias, Te mandamos un abrazo hasta gracias Argentina, a de todos. verdad. Gracias a vos y a toda tu audiencia y a todo tu canal, eh, a toda tu red por invitarme, por permitirme compartir esto y bueno, los recibo cuando quieran. Gracias, hermosa. Aparte tienes una energía muy linda, muy amorosa, muy paciente, muy compasiva. Así es de que qué lindo que las mujeres puedan llegar a tu espacio y qué lindo sería aprender de ti, Natalia hermosa. Pues que tengas una bonita tarde. Gracias también por tu tiempo. Sí, Gracias. que sigas Besos para disfrutando este otoño para ti. Gracias, gracias, feliz para vos, primavera. Gracias. Sí. Gracias Alejandro en la producción. Gracias a las mujeres que están sintonizando este programa en vivo, las que lo verán en repetición y que puedan hacer contacto con nuestra hermosa Natalia para una consulta, para una formación, para una terapia. Que tengamos un excelente fin de semana, querida Natalia. Luz en tu caminar, luz en nuestro caminar y que tengas un buen camino. Bonita tarde, hermosa.
Chau, chau, gracias. Chao. Esto fue su programa Esencia Femenina. Que tengan todos un excelente día. Gracias.